Saludos, quien tiene el placer de dirigirle la palabra a ustedes, soy Juan Antonio Mateo Ciprián, Procurador Fiscal de la República Dominicana. Hoy tengo el privilegio de poder hablar con ustedes sobre la acción de extinción de dominio y ante todo dar la gracia a la Sociedad de Estudios Internacionales de Madrid, a los fines por invitarme a esta ponencia de un tema tan trascendental como lo es la extinción de dominio. La extinción de dominio, algunos países tienen la concepción de que es una norma jurídica especializada que los estados han ido poniendo en práctica con el propósito de perseguir los activos provenientes de actividades ilícitas. Y como vamos a hablar para un público en general, actividades ilícitas, nos referimos a la criminalidad organizada, el lavado de activos, la corrupción administrativa, la trata y tráfico de personas, en fin, esa cantidad de tipologías que son ilícitas, que en algún momento no ha sido suficiente la herramienta penal para la persecución y administración, además del decomiso de los productos provenientes de actividades ilícitas. El concepto general de la extinción de dominio, algunos países la definen como una acción, otros países la definen como un procedimiento, pero eso va a depender de manera indistinta de la legislación de que se trate. La extinción de dominio lo que busca en sí es que el Estado pueda perseguir, administrar y quitar el dominio o el derecho de dominio sobre el bien producto de una actividad ilícita. Porque si hay un elemento fundamental que se requiere para una posible acción, procedimiento o demanda de extinción de dominio, y utilizamos las diferentes terminologías porque estamos hablando de un tema a nivel internacional y que va a depender de la legislación de que se trate. Pero en sí, lo que busca el Estado es privar de ese derecho de dominio del bien cuando hay una conexidad, porque precisamente para haber una acción de extinción de dominio, para proceder, tiene que haber una conexidad entre el ilícito y el bien. En ese sentido, el derecho de extinción de dominio es tan amplio como los tiempos de Al Capone. ¿Por qué? Porque no ha sido suficiente el derecho penal. Y legislaciones interesantes como la ley del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, como leyes contra la corrupción administrativa, que a través de que la sociedad o la comunidad internacional constantemente, a través de las diferentes convenciones internacionales, ha ido tratando de que los países se obliguen a la persecución de este tipo de flagelo que tanto daño hace a la economía. Y desde ese momento no han sido suficientes las legislaciones en materia de derecho penal o en el área penal de manera específica, y es ahí donde surge la necesidad de la creación de una herramienta como en el 2011 la ONU, a través de su programa para América Latina, creó la ley modelo de extinción de dominio, porque no han sido suficientes las herramientas del derecho penal. ¿Y qué es lo que busca? Desincentivar la criminalidad organizada. Porque la ley de extinción de dominio, y en el caso de la República Dominicana, que no es la excepción, lo que busca precisamente es privar a que las personas que se dedican a la criminalidad organizada y a otros delitos tradicionales, pues se le prive del bien, porque hay algo que tienen en común las actividades ilícitas: la corrupción, el narcotráfico, la corrupción administrativa o privada, no importa, porque a veces quizás solamente uno o algunos sectores se enfocan en la corrupción pública, pero si no hay corrupción, si no hay corruptores, no hay corruptos, se va de la mano. Además, la trata y tráfico de personas, la falsificación, el enriquecimiento ilícito y más aún
En el caso de la legislación 340-2022 de la República Dominicana sobre extinción de dominio a bienes procedentes de actividades ilícitas, crea inclusive un hecho ilícito, enriquecimiento injustificado, por ejemplo. Y en fin, esto es lo que busca, pero desde el inicio de la persecución de la criminalidad organizada, ha habido la necesidad de la creación de herramientas importantes como esta. Propósito de la ley de extinción de dominio o fines de la ley de extinción de dominio, o privar que a través de un proceso, de una figura jurídica, de un instituto especializado, valga la redundancia, las características propias de la extinción de dominio dentro de su principio, evoca la situación de que es una acción independiente, autónoma de todo proceso penal, de todo proceso civil y de todo proceso administrativo. Y dentro de esos principios, que muchas veces la primera discusión que nosotros encontramos, tanto en las aulas y que vamos a encontrar al momento de poner en práctica la ley de extinción de dominio, por ejemplo en la República Dominicana, que entra en vigencia en el 28 del mes de junio que viene, es precisamente que hacen algunos alegatos a la violación, por ejemplo, de derechos fundamentales. Y tenemos aquí que no hay violación de derechos fundamentales. Lo que pudiera ser es una violación al principio de buena fe, porque, ojo, estamos hablando de que es un proceso in rem, contra el patrimonio, contra el bien, no contra la persona. En el derecho penal o en las diferentes acciones penales, civiles y administrativas, hablamos del imputado. En el caso de la extinción de dominio, al ser una materia especializada, hablamos del afectado. Y el afectado puede ser el propietario, o sea, el que aparezca como propietario porque lo ha decidido un proceso en la administración pública, por ejemplo, porque se ha establecido, porque hay un certificado de propiedad. Pero también el afectado puede ser el destentador, el que está utilizando el bien. Puede ser en calidad de arrendatario, puede ser en calidad de propietario o puede ser en calidad de acreedor. Dentro de los principios, para continuar con la hilaridad, está el principio de buena fe, que tanto el Ministerio Público como la Judicatura, al momento de esa actuación, debe garantizar el principio de buena fe, que es equiparable con el principio de presunción de inocencia. Es decir, la buena fe en el proceso o acción de extinción de dominio deberá estar latente. Pero la buena fe, como dicen los hermanos colombianos, exenta de culpa. Y esto quiere decir que esté en capacidad el que destenta el bien, el que figure como propietario del bien, del activo que está siendo objeto del proceso de extinción de dominio, pueda demostrar más allá de dudas razonables. Y aquí entra el otro principio, el principio de la carga dinámica de las pruebas, que es un principio que ha sido ampliamente debatido y que, aunque en el derecho nunca 2 y 2 son 4, la carga dinámica de la prueba expresa que deberá probar los hechos o los alegatos quien esté en condiciones. En la República Dominicana, al propósito de la primera etapa que constituye la investigación, patrimonial, el Ministerio Público, por mandato constitucional, por mandato orgánico, o sea, la ley orgánica del Ministerio Público, la 133-11, plantea y establece que el Ministerio Público lleva el monopolio de la investigación. Y la ley 340-2022 sobre extinción de dominio, así mismo lo plantea. Y el órgano acusador, que es el Ministerio Público, en el rango de corte de apelación, en este caso como procurador de corte, toda vez que incluso cuando hablamos de la calidad o cuando hablamos de la competencia territorial y en cuanto a la materia, el juez competente lo será en condición de juez de corte. El Ministerio Público tiene el monopolio de la investigación y precisamente antes de comenzar a presentar la acción de extinción de dominio, el Ministerio Público debe hacer una investigación patrimonial especializada, y ahí precisamente viene también otro principio que enarbola la ley de extinción de dominio en
en toda Latinoamérica y de manera muy especial en la República Dominicana sobre la libertad probatoria que el Ministerio Público podrá utilizar en el proceso de la investigación de extinción de dominio. Esa investigación patrimonial previa que tiene el Ministerio Público que hacer, puede hacer uso de las herramientas internacionales reconocidas, de hecho que están estipuladas en las diferentes convenciones contra el narcotráfico, contra el lavado de activos, contra el terrorismo, contra la cibercriminalidad, el convenio de Palermo que presenta varias herramientas especializadas para la investigación. El Ministerio Público podrá hacer uso de esas herramientas, incluso no solamente de manera nacional, a través de la cooperación nacional e interinstitucional, que inclusive lo plantea el artículo 88 del Código Procesal Penal de la República Dominicana. Y quizás se preguntará, pero si está hablando de la ley de extinción de dominio, ¿por qué menciona el Código Procesal Penal? Porque uno de los principios que enarbola la ley de extinción de dominio contra bienes ilícitos es precisamente la posibilidad de que se pueda utilizar herramientas que están en otras normas jurídicas del país. Lo que nosotros hablamos de la norma supletoria es un principio que va a permitir que no hay limitación, incluso dentro de las investigaciones patrimoniales que hace o que debe hacer el Ministerio Público en la República Dominicana frente a la acción de extinción de dominio, que es independiente, reiteramos, de cualquier otro proceso, puede hacer uso y debe solicitarle al juez de la instrucción, que en este caso lo sería un juez de primera instancia de la Corte, porque así lo ha establecido el legislador dominicano. Y en esa solicitud encaminada a la primera etapa del principio o del procedimiento de extinción de dominio es precisamente la solicitud de las medidas cautelares. Ojo, no hemos dicho medidas de coerción, decimos medidas cautelares porque contra el bien, porque un proceso in rem, contra el patrimonio. En el proceso de extinción de dominio, en ningún país de los cuales se ha aprobado la legislación de extinción de dominio a partir de la ley modelo de extinción de dominio de Latinoamérica, que digamos que ha sido como la base fundamental, ha sido el punto de partida para que cada país como Guatemala, Colombia, México, Perú, República Dominicana y otros países que de hecho están en proceso para la elaboración de una legislación especializada. Se ha enarbolado y se ha establecido el término demandado, porque no es un proceso en contra de la persona. Hay especialidad en cuanto a las evidencias recolectadas por la ley de extinción de dominio, que incluso la legislación se ha adecuado a la que a través de la cooperación internacional, incluso la facilidad de que solicitudes de informaciones que se hayan hecho a través de la autorización del juez de la garantía, pueda el Ministerio Público en la República Dominicana inclusive recibir esas informaciones. La particularidad que presenta la investigación patrimonial para utilizar esas herramientas especializadas del agente encubierto, por ejemplo, del agente bajo reserva, del informante y otras tantas herramientas. Más bien la ley deja un catálogo abierto porque plantea y dice cualquier herramienta fundamental, siempre y cuando se cumpla con un principio fundamental que enarbola la ley de extinción de dominio, o más bien otro principio que es, además de la libertad probatoria, que el juez garantice el debido proceso de ley y tutela judicial efectiva. Y eso se materializa en que, por ejemplo, al momento de iniciar un proceso y solicitar al juez que el Ministerio Público hace una solicitud de esas medidas cautelares, la que entienda, puede ser la obtención, puede ser la obtención privada del derecho en principio del goce, puede ser la oposición a transferencia, puede ser la inmovilización de fondos y cualquier otra medida que garantice, porque precisamente, ¿cuál es la finalidad de la medida cautelar en el proceso de extinción de dominio? Evitar el menoscabo, evitar la distracción, evitar el uso indebido,
evitar el uso por destinación, porque hay dos características para que un bien pueda considerarse el uso de manera ilícita, que puede ser el uso per se o el origen ilícito del inmueble o del bien, del activo de cual se trate. Fíjense que no hemos dicho el origen ilícito del dinero, aunque el dinero es un elemento fundamental. Y a veces me llama poderosamente la atención cuando veo a algunos colegas a hablar del blanqueamiento de dinero, por ejemplo. No, es el blanqueo de capitales, es el blanqueo de bienes, porque el dinero es solamente un bien. Es como cuando hablamos, por ejemplo, en materia de extinción de dominio y de hecho de lavado de activos, porque la tipología, o sea, las conductas que cometen los ciberatacantes, los delincuentes de las tipologías tradicionales o incluso de la criminalidad organizada va mutando. En el caso del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, ya ahora en muchísimos países no solamente se queda en el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, sino que se habla del ciberlavado, ciberblanqueo de capitales. Incluso las transferencias que se hacen hoy día a través de las criptodivisas, a través de las criptomonedas. Escucho también que hablan mucho del Bitcoin. El Bitcoin es una de las monedas más utilizadas. Y entonces, continuando con esto de las medidas cautelares, que el Ministerio Público deberá hacer una investigación proactiva. ¿Por qué proactiva? Porque hay plazos. En la República Dominicana, por ejemplo, al momento de presentar una medida cautelar, tiene 6 meses el Ministerio Público para presentar la acción. Y como máximo deberá tomarse una decisión luego de terminada la investigación en 1 año. De hecho, permite que luego de terminada la investigación se pueda archivar el expediente porque no existen los elementos de pruebas suficientes para sustentar la extinción del dominio del bien en provecho del Estado. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene que probar una conexidad, una relación directa entre la proposición fáctica que hace, porque la proposición fáctica es un elemento en la teoría fiscal, pero el Ministerio Público debe buscar elementos de pruebas suficientes, más allá de dudas razonables, que pueda poner al juez en condición de que ese bien se extinga, vale decir, buscar las evidencias, la conexidad con un posible origen ilícito. Vamos a poner un ejemplo que casi siempre coloco en las aulas cuando estamos impartiendo esta asignatura o cualquier otra asignatura. Si ponemos el ejemplo de que el señor José tiene un historial laboral de que gana 100,000 pesos mensuales, ya el Ministerio Público tiene duda de que los bienes o el patrimonio que presenta el señor José no son suficientes, o sea, no guardan relación con la actividad comercial, laboral, académica, profesional a la que se dedica. Entonces el Ministerio Público deberá demostrar, deberá llevar ante el juzgador esos presupuestos que mezclan los bienes presuntamente de origen ilícito con algún acto ilícito. Ojo, es importante señalar que existe en la República Dominicana y en otros países presupuestos que dan origen a la extinción de dominio, que en muchos casos son delitos, en otros casos son hechos ilícitos. En algunos casos coincide el delito como hecho ilícito. Por ejemplo, en la procedencia, en el catálogo de procedencia para la extinción de dominio, en caso de la República Dominicana, tenemos el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Bueno, tenemos la dicha de que es un delito y que también es un hecho ilícito. Pero en el caso, por ejemplo, del enriquecimiento injustificado, ojo, no debemos confundirlo con el enriquecimiento ilícito, porque así debe partir de un presupuesto, sino que el joven José que no pudo o que no puede demostrar ante el juzgador la procedencia lícita de sus bienes, y esto no quiere decir que necesariamente estemos hablando aquí del principio de carga dinámica de la prueba, porque lógico, igual el Ministerio Público tiene la obligación de demostrar la vinculación del bien con el ilícito o con un ilícito. Pero además, la defensa del demandado o de los demandados tiene también la oportunidad de demostrar que lo que ha dicho el Ministerio Público no se corresponde. El Ministerio Público hizo una investigación patrimonial y determinó
o hizo un informe y por eso le ha pedido la medida cautelar, imposición de medida cautelar al juzgador, le ha pedido, porque José no guarda relación la actividad comercial a la que se dedica José con los bienes que ostenta, pero hay una parte que el Ministerio Público no encontró. Y entonces de allá para acá se le da la oportunidad al demandado para que en 48 horas vaya donde el juzgador y le diga, no, pero que el Ministerio Público le ha dicho a usted, señor magistrado, que estos bienes vienen de actividades ilícitas. Pero bueno, mire, el Ministerio Público ignoró que yo recibí una herencia. Todas esas investigaciones, solo para citar un ejemplo, la tiene que hacer el Ministerio Público. Causas y consecuencias de la extinción de dominio. Causa, la acción típica, antijurídica y culpable que provoque esa conexión a la que nosotros hemos hecho referencia con el bien. Vale decir, que existe una sospecha legítima por parte del órgano persecutor de que esos bienes tienen un origen ilícito. Causa. Consecuencia, que una vez el juzgador ha podido comprobar que el Ministerio Público ha probado, más allá de dudas razonables, que la cantidad de bienes que tienen o que ostentan los afectados, los demandados, guardan relación con un ilícito penal, el juez entonces va a fallar, va a ordenar el decomiso de esos bienes o la extinción de esos bienes en provecho del Estado. Ojo, hay una discusión que se presenta, que se va a presentar. Los abogados de la defensa lo primero que van a alegar al momento de nosotros iniciar el proceso de extinción de dominio, van a alegar la violación a derechos constitucionales y van a alegar lo que establece el artículo 51 de la ley o de la Constitución de la República, ley máxima de la nación en la República Dominicana. El artículo 51 establece que el Estado Dominicano tiene la obligación de garantizar el goce de la propiedad. Sí, eso es verdad, pero también el mismo artículo 51 en el numeral 6 plantea, y sé que al estudiar la ley de extinción de dominios de la mayoría de los países de América Latina que ya han aprobado la ley de extinción de dominio, en la manera en que es que precisamente se garantiza el goce y que se ve la propiedad como un desarrollo social. Pero el desarrollo de la sociedad como un desarrollo social tiene que estar garantizado frente al tamiz constitucional, orgánico y procesal. Vale decir, un bien que fue obtenido de manera ilícita no solamente debe ser extinguido por parte del Estado, es que nunca ese derecho existió, no existe porque se hizo o se obtuvo el bien contrario a la norma. Y es aquí donde viene el principio de buena fe, que los hermanos colombianos, mi respeto para ellos, con quienes he tenido la oportunidad de socializar el tema de extinción de dominio, tanto en mi país como en esa hermosa nación, la nación colombiana, han establecido y han enarbolado, han estudiado muy bien el principio de buena fe, ese principio de buena fe que tiene el Ministerio Público la obligación de garantizarlo, que tiene el juzgador la obligación de garantizarlo, tiene que estar exento de culpa. Es decir, que el bien haya sido obtenido con buena fe. José, pongo el ejemplo de José de nuevo. Si Darío y Juan se han pasado toda la vida trabajando con un negocio de ferretería, para poner un ejemplo, Darío paga los impuestos, 20 años, Darío y Juan han estado pagando 20 años impuestos, un grupo de jóvenes y padres de familia que trabajan allí, pero viene José, que ha obtenido sus ganancias ilícitas a partir, por ejemplo, de actividades del narcotráfico, para poner un ejemplo, o del lavado de activos, o de trata, cualquiera de esas tipologías que es precedente tanto para el lavado de activos como para el proceso de extinción de dominio. No puede el Estado Dominicano ni ningún Estado garantizarle el goce de una propiedad que ha obtenido con ilicitud, buena fe, exento de culpa. El Ministerio Público debe presumir la buena fe y debe destruir ese principio que enarbola la ley de extinción de dominio. Ahora, la defensa o el afectado, en ese mismo orden, deberá
deberá probar que lo que dice el Ministerio Público no lo es. Y no hay violación de derecho en el proceso de extinción de dominio, al menos en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque desde el primer momento en que el Ministerio Público inicia la investigación, si bien es cierto que en un principio, por lo que establece la Constitución, por lo que establece la ley orgánica del Ministerio Público y la misma ley de extinción de dominio que plantean, por ejemplo, el secreto de la investigación hasta tanto no se solicite una medida de coerción, el Ministerio Público solicita una medida cautelar ante el juez de la garantía y en 48 horas tiene que notificársele al afectado. Y dentro de esas características que tienen las medidas cautelares está la provisionalidad, que es provisional, que puede ser variada si cambiaron las condiciones que el juzgador en un momento le había dado. La judicialidad, que no permite que el Ministerio Público de manera arbitraria tome una medida cautelar, sino que es un juez que va a juzgar los presupuestos que le está presentando el juzgador, que le está presentando el Ministerio Público y los presupuestos que le está presentando la defensa. Y dentro de las 48 horas, de haber sido notificada la acción, la parte afectada puede ir ante el juzgador y demostrar eso. No hay tal cual violación. El tema de la extinción de dominio es tan amplio que pudiera en algún momento chocar, y de hecho, continuando con el planteamiento de lo que la defensa pudiera plantear con el hueso duro de esos derechos fundamentales que plantea la Constitución y los tratados internacionales. Pero hay que recordar, y sé que en los 30 minutos que me habían asignado para esta conferencia no es suficiente. Lo que hemos hecho en este trajinar es básicamente hacer una introducción al procedimiento de extinción de dominio. Habíamos dicho en principio que el proceso de extinción de dominio consta de dos etapas fundamentales. La etapa de la investigación patrimonial, que es lo que hemos desarrollado en términos generales, y la etapa de la judicialización, porque los requisitos fundamentales o de los principios fundamentales que deben estar presentes en toda la acción de extinción de dominio es precisamente la garantía de la judicialización o en el proceso de la judicialización del proceso, porque a través de un juez todas las diligencias investigativas que hace el Ministerio Público tiene que ordenarla un juez a través de la autorización. Pero aquí hay novedades interesantes, al menos en la República Dominicana, y sé que también en diversas legislaciones del área de América Latina y el Caribe de manera principal, que el juzgador, al momento de que el Ministerio Público solicite una autorización judicial, establece un plazo para la ejecución. Pero más allá de establecer ese plazo, establece y da la posibilidad de que el Ministerio Público solicite al juez la aplicación de un A30 económico, de una paga por cada día dejado de ejecutar la acción. Y esto va a acelerar el proceso, va a agilizar, porque el proceso de extinción de dominio lo que se busca es precisamente la celeridad. Y si se ha establecido, y lo que busca la comunidad jurídica internacional, los estados han visto todo el tiempo que dura un proceso para la privación del derecho de un bien a los infractores, porque el derecho penal no ha sido capaz en toda su extensión de garantizar que en un tiempo prudente, todo esto del garantismo, a lo que yo llamo en particular el hipergarantismo jurídico, de esas hipergarantías que dilatan el proceso. Hay otra etapa importante que es la judicialización en materia de la acción de extinción de dominio, y eso ocurre una vez termina la investigación patrimonial, se presentan las medidas cautelares y el Ministerio Público está listo para la presentación de la acción. Y ya para terminar, a modo de conclusión, en el proceso de extinción de dominio en la República Dominicana y en parte de América Latina consta de dos partes fundamentales: la investigación patrimonial conjuntamente con las medidas cautelares encaminada a garantizar y a evitar la distracción de los bienes, y la parte jurisdiccional que va entonces al juez especializado en materia de extinción de dominio, que en la República Dominicana lo es un juez de corte de apelación. Pero además la garantía rebosa
porque no solamente desde el primer eslabón, desde la primera acción de las medidas cautelares, la parte afectada tiene derecho a interponer los recursos contra las decisiones que les desfavorecen, y dentro de ello está el recurso de apelación y el recurso de casación. Muchísimas gracias por la invitación.